Buen día a todos, vamos a empezar esta tercera clase, bienvenidos a la continuación de este curso. Muy bien, esta clase, para empezar, tenemos que relacionarla directamente con las dos anteriores. Yo ahí he puesto en el esquema dos puntos introductorios. El primero se refiere a la esencia, el objeto y el método del saber histórico. Son tres cosas indisociables, pero que hay que entender en ese orden que está puesto. El saber histórico tiene una esencia, una determinación constitutiva, lo que lo hace ser lo que es. Como es un saber, esa determinación viene dada por el objeto, porque los hábitos de conocimiento o los hábitos de saber se especifican por su objeto. Y del objeto depende el método. Este es el primer principio que tenemos que recordar. ¿Y eso por qué? Porque existe un error ampliamente difundido, bajo distintas formas, que es lo que podríamos llamar metodologismo. Es la idea de que los saberes o las disciplinas o las ciencias se hacen tales por el método. Y en realidad eso es un error que lleva a traspolar métodos de ciertas disciplinas a otras. Usted llama método científico solo, supongamos, al método de la ciencia físico-matemática. Entonces, para que cualquier otra cosa sea ciencia, la debe forzar a ceñirse a ese método, aunque su objeto sea totalmente distinto y aunque la índole de ese saber sea totalmente otra. ¿Está claro esto? Bien. El principio del que tenemos que partir siempre es que el método debe ser conforme al objeto. Y esto se sigue de la noción misma de método, que les recuerdo, no es sino el conjunto sistemático de medios y de procedimientos adecuados de los que ha de servirse la inteligencia humana para alcanzar el objeto. ¿Está claro lo que dije? Es un conjunto de medios, de procedimientos, de instrumentos de los que ha de servirse la inteligencia para alcanzar su objeto propio. En este caso, el objeto propio de la historia del que hemos hablado en la clase pasada. La otra breve reflexión introductoria que quería hacer tiene que ver con algo que dijimos al final de la clase pasada. El saber histórico tiene un carácter teorético, es una cierta contemplación de los hechos relevantes del pasado humano, pero al mismo tiempo tiene un carácter práctico, porque el conocimiento histórico está profundamente inserto ya por naturaleza en el vivir humano en cuanto éste es obrar, porque nos encontramos con el pasado histórico desde nuestra propia acción humana, inserta en un contexto que viene todo él, podríamos decir, lleno de historia, de determinaciones históricas, que nosotros tenemos presentes siempre en relación con nuestra conducta, con nuestro obrar. ¿Está claro? Aprendemos en la escuela la historia de nuestra patria, aprendemos en la familia la historia de nuestra familia, de manera tal que vivimos y obramos a la luz de eso que conocemos del pasado, o a la sombra, según los casos. ¿Está claro? Esta doble condición de saber teórico y práctico, ¿no?, tiene que ver con que en el saber histórico está involucrada también nuestra responsabilidad moral. Y esto lo recuerdo preliminarmente porque es algo que tiene que ver con el método de la historia. Bien. Como ustedes verán, el esquema de hoy abarca 2 paginitas, pero no se asusten porque yo lo he hecho excesivamente prolijo para que sirva de repaso, pero
empiezo describiendo en general el esquema para que nos ubiquemos en la clase, ¿no? Yo he puesto ahí 4 puntos principales que se corresponden con los 4 aspectos o momentos o dimensiones fundamentales del método histórico. La historia es saber resultante de una investigación, y es un saber riguroso. Y esa investigación, como dijimos en la clase pasada, tiene que llevarnos al conocimiento de los hechos del pasado humano que son relevantes para el hombre como hombre en orden a su fin último. El primer momento, por lo tanto, es el que podríamos llamar el momento del planteo de la cuestión. Porque cuando uno va a investigar algo, es algo determinado y preciso, ¿no? No se investiga cualquier cosa. Si usted tiene una curiosidad vaga o difusa, bueno, mira a cualquier lado y recoge datos dispersos. Pero una investigación siempre implica plantear con precisión una cuestión determinada. Esto está implícito en el concepto mismo de historia. Yo les dije que en la primera clase, al hablar de la esencia del saber histórico, hice una referencia al sentido que tiene la palabra historia en griego, ¿no? Y el verbo del cual esta palabra deriva, o cuya raíz es la misma del sustantivo historia, que es historein. Ese verbo implica, en primer lugar, mirar con atención a algo de lo cual ya se tiene previamente la noción de su importancia, como hace el vigía, que está pendiente de ciertas señales o de ciertos fenómenos o acontecimientos que son de los que tiene que informar. ¿Está claro? Es decir, hay en la mente del que otea el horizonte como vigía, hay una preocupación determinada. No se trata de vigilar cualquier cosa. ¿Está claro lo que digo? Ya partiendo de la etimología del verbo, tenemos un primer momento del método de la historia, que es plantear la cuestión. O sea, ¿qué es lo que vamos a investigar? Este primer momento va seguido de un segundo momento, que es lo que suele llamarse el momento heurístico. Es una palabra tomada del verbo griego que significa hallar o encontrar, ¿no? Todos recordamos el célebre Eureka de Arquímedes, ¿no? Lo he hallado, lo he encontrado. Muy bien. Entonces, Eureka, decimos así. Bien. El momento heurístico es el momento del hallazgo de ¿qué? Del hallazgo de las fuentes, que es un momento crucial del método histórico. Si usted quiere conocer los hechos del pasado, tiene que partir de fuentes que le permitan llegar a ese conocimiento. Entonces vamos a presentar un poquitito esta temática de las fuentes. El tercer momento tiene que ver ya con el aprovechamiento de las fuentes, porque las fuentes son el punto de partida una vez que uno ha precisado la cuestión. Fíjense que ahí se ve por qué empezamos no por la búsqueda de fuentes, porque voy a buscar las fuentes según la cuestión que haya planteado, ¿no? Según el problema que yo quiera investigar. Yo me planteo una cuestión, hay cuestiones de distinto tipo, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero si me planteo una cuestión fáctica, ¿qué pasó en la llamada Semana de Mayo de 1810? Ahí la cuestión es fáctica, si quiero saber qué acontecimientos tuvieron lugar. ¿Está claro? Entonces buscaré los documentos que me permitan acceder al conocimiento de qué es lo que pasó. ¿Se entiende? Ahora, si yo plantease, por ejemplo, qué corrientes de pensamiento influyeron en las personas que hablaron en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, una cuestión totalmente distinta, ¿sí? Y mucho más precisa, ¿verdad? Tendré que buscar las fuentes que me permitan saber qué formación intelectual tenían, qué bibliotecas tenían, qué leían, ¿no? Estudiar los discursos y ver con qué fuentes se pueden relacionar, de la época o anteriores, etc. ¿Está claro? Tendré que buscar fuentes que me permitan averiguar eso. Bien.
Pero basta con tener las fuentes. No, obviamente, las fuentes son el punto de partida, y el tercer gran momento del método es el que suele llamarse el momento hermenéutico. ¿Sí? Ahora ya no se trata de recoger las fuentes, tenerlas a mano y haberlas calibrado en su relevancia, en su importancia, sino de lo siguiente: partiendo de las fuentes, llegar a cierto juicio histórico, a cierto juicio sobre el objeto de la historia. La palabra hermenéutica la tomamos acá en su sentido originario, clásico. Es una palabra que se usa ampliamente en el griego clásico, ¿no? El segundo libro del órgano de Aristóteles se llama Perihermeneias, ¿sí? Que suele traducirse, según la fórmula latina, sobre la interpretación. Lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos aquí de hermenéutica no estamos indicando precisamente el método hermenéutico según la concepción de determinada escuela. Por ejemplo, una de las corrientes acerca del objeto histórico, del objeto de la historia que yo mencioné, o de la índole de la historia también, que mencioné en la primera clase, es la escuela que podemos llamar de las ciencias del espíritu o de las ciencias de la cultura, ¿no? Dilthey sostiene que, a diferencia del método de las ciencias naturales, que es un método explicativo, la historia tiene un método hermenéutico. ¿Está claro? No estoy hablando de hermenéutica en ese sentido preciso acá, hago la aclaración, sino en su sentido clásico, que viene a significar la instancia del juicio. En el Perihermeneias, Aristóteles trata en las categorías de lo que sería el concepto, ¿no? Mientras que en el Perihermeneias se ocupa del juicio, básicamente. Porque hermeneia en griego, ¿qué significa? Tiene primero el significado de exposición o declaración. Pero cuando usted expone o declara algo, ¿qué está haciendo? Lógicamente hablando, y un juicio. ¿Está claro? Si yo expongo o declaro una cosa, lo que hago es un juicio. ¿Se entiende? De ahí derivan los otros significados. ¿Sí? Fíjense que tiene hermenéutica la raíz de Hermes, ¿no? Hermes es para los griegos el dios de la elocuencia, y por eso también es el intérprete de los mensajes que los dioses del Olimpo quieren llevar a los hombres, ¿no? Es el que los interpreta, no en el sentido de que les da un sentido que se le ocurre a él, es el intérprete en el sentido que los declara adecuadamente para que los otros los entiendan, ¿sí? Tiene la elocuencia suficiente para decir las cosas de manera que sean inteligibles. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué hace este momento hermenéutico? Pone los juicios. Si no hay juicio histórico, no hay conocimiento ni saber histórico. ¿Está claro? Los juicios podrán tener distinto alcance, podrán ser juicios ciertos, podrán ser juicios probables, opinables. Eso el historiador tiene que decirlo con suficiente claridad para que se note cuándo tiene fundamento suficiente para afirmar algo como cierto y cuándo está afirmando algo que es meramente probable o es una mera conjetura, ¿verdad? Hay juicios de distinto tipo. Pero además, si ustedes miran el esquema, yo he distinguido 3 instancias del propio juicio, o sea, dentro del momento hermenéutico hay 3 momentos distintos. Uno es el del juicio positivo, o sea, el juicio que expone o declara los hechos. Otro es el juicio explicativo, porque no es cierto eso que dice Dilthey de que se pueda contraponer explicación a comprensión hermenéutica. La historia procura explicar, porque es un saber racional, siempre procura explicar la inteligencia humana. ¿Está claro lo que digo? Con el tipo de explicación que sea adecuado al objeto, pero hay que explicar. Si usted no relaciona los hechos entre sí, no trata de ver qué hecho es más importante que el otro, cuál se deriva de cuál, no hace historia. Hay explicación. Así como hay juicios descriptivos, narrativos, positivos, como he dicho primero, exponen los hechos, ¿no? Hay juicios que son explicativos. Unos y otros van acompañados de argumentos, por supuesto, porque salvo que la cosa sea evidente, para llegar a un juicio tenemos que argumentar, ¿sí? Tenemos que razonar. Bien. Pero hay una tercera instancia judicativa en el saber histórico.
Hay juicios positivos, hay juicios explicativos y por último hay juicios estimativos o valorativos. Y esto también es parte del saber histórico, ¿está claro? Por eso hice su hincapié en el doble carácter teórico y práctico de esta disciplina. Si volvemos al objeto del que hemos hablado de la clase pasada, cuando uno habla de hechos del pasado humano que son relevantes para el hombre como hombre en orden a su fin último, ahí ya va implícita la necesidad de ¿qué? De dirimir con el juicio de la inteligencia si tales o cuales hechos son conformes al fin de la existencia humana o no. ¿Está claro? Eso lo puede decir explícita o implícitamente el que hace historia, pero es parte de su responsabilidad. Sin esto, la historia no alcanza nunca esa dimensión de magistra vitae que vimos que Cicerón le otorga en ese pasaje que leímos en la primera clase, ¿no? Pero hay un cuarto y último momento que tener en cuenta en el método, ¿sí? Hemos partido del planteo de la cuestión, después el hallazgo de las fuentes, luego el juicio histórico en sus tres instancias de juicio positivo, explicativo y estimativo, y por último la síntesis. La síntesis histórica, ¿qué quiere decir? Hemos estudiado una cuestión precisa, pero esa cuestión es nada más que una partecita de la realidad. Y es claro para la inteligencia humana que si uno trata de entender una parte, de alguna manera la tiene que integrar en algún todo. ¿Se ve? Pero acá el todo es un todo complejísimo. Porque fíjense que los todos en que podemos sintetizar el estudio de una cuestión histórica son de muy distinto alcance. Volviendo al ejemplo que yo puse, si usted estudia los hechos de mayo de 1810, ¿no? El estudio de los hechos, es una partecita de algo. Uno puede decir, bueno, pero esto forma parte de una realidad más amplia, ¿no? Esos acontecimientos acontecen en qué ámbito histórico. Y acontecen en Buenos Aires, que era en ese momento la ciudad donde residía el virrey del Río de la Plata, ¿no? Entonces son hechos que nos llevan a un contexto más amplio, que es el virreinato del Río de la Plata, de la cual Buenos Aires era la capital, ¿no? Pero el virreinato del Río de la Plata era parte de los reinos de Indias, ¿está claro? Por lo tanto no podemos separar eso de los reinos de Indias en su totalidad y de España, ¿sí? Del reino de Castilla y de León en particular, cuyo monarca era también el monarca de Indias, ¿está claro? Voy ampliando el contexto dentro del cual hay que sintetizar esa parcelita, ¿se entiende? Porque si no, tendríamos un conocimiento a lo mejor muy minucioso de una serie de hechos, pero desgajados del contexto que los abarca. Ahora, para ir al contexto hay que hacer una síntesis que no es una labor fácil ni aproblemática, porque, fíjense, hay que situar el contexto adecuado. Yo he nombrado el contexto de maneras que no son del todo habituales, ¿sí? Por ejemplo, entonces el concepto que uno tiene del contexto, ¿sí? Es algo que ya indica si está haciendo síntesis histórica, o sea, partiendo de las fuentes y de los juicios objetivos que surgen de la fuente, o está haciendo una síntesis en el aire, o sea, sin fundamento objetivo. ¿Se entiende? Después podríamos ir más amplio todavía, sí, porque usted dice, bueno, sí, pero España en ese momento también estaba envuelta en un contexto internacional o europeo, por lo menos, que era de las guerras napoleónicas. Perfecto, muy bien, entonces ya vamos a ese contexto de la cristiandad europea post-Revolución Francesa, ¿no es cierto? Bajo el imperio de Napoleón,
y con las guerras, la continuidad de las guerras revolucionarias, que son las guerras napoleónicas. Bien. Sí, bueno, pero también está el contexto. Si nosotros en la escuela primaria estudiamos eso, los antecedentes de la Revolución de Mayo nos decían la Revolución Francesa, la independencia norteamericana. La independencia norteamericana también viene a ser otro contexto, ya nos lleva al Reino Unido de la Gran Bretaña, a sus colonias de la América del Norte, etc. Pero a su vez tenemos que... Esta síntesis es la única síntesis posible. No, porque también hay una síntesis superior todavía, que es ver los hechos del pasado humano en una perspectiva total de la historia. Pero la perspectiva total de la historia supera el alcance del historiador. Y objetivamente solo es posible si no parte de la fe. Acá es donde la historia o recibe la luz de la fe o se despista. O permanece en la oscuridad, necesariamente. Porque el designio total de los tiempos no es cosa del hombre. ¿Está claro lo que digo? Si uno quiere tener una visión sintética superior que abarque la totalidad de los acontecimientos, y ahí viene la relación al fin último, ¿ven? O lo mira desde la fe, o no lo mira, o pone un sucedáneo de la fe ilegítimo. ¿Está claro? Una visión de la totalidad del tiempo histórico presuntamente humana, que es esencialmente imposible, pero que uno postula a pesar de la imposibilidad. Podríamos terminar la clase acá, ¿eh? ¿Sí? Ya les expliqué todo el esquema. Ya está. Bien. Pero vamos a decir alguna cosita más, ¿sí? Ahora tendremos que entrar en cada uno de estos 4 momentos, ¿sí? Para profundizar un poco. Volvamos al comienzo ahora. Planteo de la cuestión. Un primer punto que hay que tener en cuenta de manera fundamental aquí es que el planteo de una cuestión historiográfica o una cuestión por el historiador presupone siempre el conocimiento o el saber histórico vulgar y más profundamente el ser histórico de los hombres. Este es el punto de partida, digamos así. Una cuestión historiográfica no es una cuestión académica que se le ocurre a alguien para hacer una tesis y tener una licenciatura o un doctorado. ¿Está claro lo que digo? Eso existe también. Pero eso no es una cuestión histórica en sentido propio, salvo que engarce con todo lo que yo dije antes. ¿Se entiende? Las cuestiones históricas no son una cuestión académica, esto es lo que estoy diciendo. Son una cuestión vital para el hombre. Porque tienen su raíz primera en el ser histórico del hombre. Los hombres vivimos históricamente, ¿está claro? Y ese ser histórico es el punto de partida común al historiador y a todos sus prójimos, ¿está claro? El historiador no deja de ser un hombre, ¿no? Antes que ser historiador, es hombre, ¿no? Y para el historiador vale lo mismo que decía Balmes para el filósofo, ¿no? Si para ser lo que hoy día llaman filósofo tengo que dejar de ser hombre, prefiero seguir siendo hombre y que nadie me llame filósofo, ¿no? El historiador lo mismo. Tiene que ser primero un hombre, un ser humano, ¿no? Y eso, había una frase que solía usar Monseñor Ruta, la difícil tarea de ser hombre, ¿no? La ardua tarea de ser hombre, ¿no? Y es una tarea ardua, claro, ¿sí? No deshumanizarse, digamos así, no perder de vista que uno es un ser humano. Y eso, acá el historiador arraiga en el ser histórico y forma parte de una tradición histórica, de un pueblo histórico. Tiene una identidad histórica, él mismo, ¿está claro? Es de ahí donde parte su inquietud histórica, no de su oficio de historiador, ¿está claro? Su oficio de historiador será una profundización, una vigorización, un perfeccionamiento de esa inquietud, ¿no? Y un cultivo sistemático de la disciplina que puede responder a esas inquietudes con la mayor objetividad asequible para la inteligencia racional humana, ¿está claro? Pero tiene que arraigar allí. Y arraiga siempre en un conocimiento histórico vulgar. Siempre. Ese conocimiento lo puede mejorar, lo puede perfeccionar, hasta lo puede corregir.
Es su oficio y es su obligación, si partiendo del estudio riguroso de las fuentes encuentra que la versión vulgar es incorrecta, ¿no? Lo dice Tucídides al comienzo de la historia de la guerra del Peloponeso cuando hace consideraciones generales sobre lo que es la historia, ¿no? Muchas veces, dice, el conocimiento vulgar acerca de los hechos es inexacto, aun cuando sean hechos bastante recientes de Tucídides, y da ejemplos de la historia de Atenas, ¿no? Los atenienses dicen que pasó esto, y en realidad esa versión corriente no es exacta, no pasó exactamente eso que dicen que pasó. ¿Está claro? Bien. Entonces, el historiador parte de un conocimiento histórico vulgar que puede ser más o menos fiel a la realidad, ¿sí? De ahí parte, y necesariamente parte de ahí, porque el historiador no es alguien ajeno a la corriente vital de la historia que, como un paracaidista, viene acá y dice, no, voy a buscar las fuentes, no, sino que él tiene ya un conocimiento anterior, como cualquier ser humano en la vida social, de hechos del pasado de su pueblo, del pasado de los hombres en general, y de ahí es que arranca, ese es su punto de partida. Pero claro, el historiador, como dice también Tucídides, se hace tal porque no se limita a repetir lo que se dice, ¿no? Sino que se pone a investigar, como he dicho recién, con el máximo rigor posible, si eso que se dice es verdadero o no, es exacto o no. Son dos instancias distintas. Eso lo vamos a aclarar en la clase sobre la verdad histórica. Pero Tucídides ahí dejan claro que hay lo que podríamos llamar una verdad fundamental del hecho, ¿sí? Pasó esto, en ese pasó esto puede que haya alguna fallita, pero no está mal, básicamente pasó eso, ¿sí? Y el historiador lo ajusta y precisa, ¿no? Y llega a una verdad exacta. No una verdad fundamental o básica, sino una verdad exacta. Pero a veces el hecho tal como circula es lisa y llanamente inexistente. ¿Está claro? Entonces ya no hay ni verdad fundamental en lo que se dice. Ahora, la corrección del historiador pasa a ser más drástica, ¿no? Lo que circula no es verdad. Se advierte. Eso no pasó. No fue así. Pasó esto otro, pero no eso que se dice que pasó. ¿Se advierte? Bien. ¿Eso puede pasar? Pues pasa muchas veces, lógico. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el conocimiento histórico vulgar, como todo conocimiento humano, está expuesto al error, ¿no? Pero tiene, a su vez, ocasiones o motivaciones de error propias. A veces los hombres no queremos que haya pasado cierta cosa y hacemos como que no pasó, ¿no? O queremos que haya pasado algo que nos conviene que haya pasado y lo hacemos pasar aunque no pasase. ¿Se ve? Es decir, hay motivaciones, hay voluntades a veces detrás de decir, pasó esto. Insisto, aunque no haya pasado. Es un saber que está expuesto no solo a errores involuntarios, sino incluso hasta tergiversaciones deliberadas. ¿Se entiende esto? En eso se distingue la historia de otros tipos de saber. Precisamente por el compromiso profundamente moral y las consecuencias que tiene en el presente el saber histórico, ¿no? Es un saber altamente interesado. ¿Se entiende lo que digo? Y puede dar lugar no solo a errores involuntarios, que pueden ser ajenos o no a esos intereses, sino también a errores deliberados, insisto. A macaneo. Lógico. Ahí es donde la tarea del historiador se hace necesaria, imprescindible. Pero entonces el historiador tiene que estar provisto no solo de cualidades intelectuales que le permitan llegar con rigor a los hechos, sino también de cualidades morales que le permitan superar por lo menos los intereses en cuanto distorsivos de los hechos.
¿Está claro? No le podremos pedir de ninguna manera que juzgue ajenamente a lo que le interesa, ¿no? Pero sí tenemos el derecho de pedirle que no tergiverse los hechos según sus intereses. Si no, ya deja de ser historiador. Pasará a ser un publicitario, un panfletista, un sofista de la historia, pero no un historiador. Una vez que partimos de aquí, ahora 3 cositas nomás sobre la cuestión histórica. Primero hay que plantearla. Claro. Y es fácil plantear una cuestión. No, señor. Y menos una cuestión histórica. Acá viene en nuestra ayuda el método escolástico. ¿Sí? Hay que plantear la cuestión, siempre, primero. Pero plantear una cuestión implica tener conceptos claros y precisos de aquello que se va a tratar. ¿Está claro? Si usted no entiende bien de lo que va a hablar, ¿cómo va a plantear una cuestión acerca de eso? Usted puede usar en el planteo de una cuestión términos que significan conceptos que no están claramente definidos, o puede usar términos equívocos, o puede usar términos que sean ajenos a la cuestión que desea plantear. Nada de eso, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, el primer rigor en el planteo de la cuestión es un rigor conceptual. Si usted va a plantear una cuestión histórica, tiene que plantearla con la debida justeza en los conceptos que emplea. Pongo un ejemplo sencillo de esto, ¿no? Que lo tienen después nombrado más adelante, pero ya lo anticipo como ejemplo de planteo de cuestión. En muchos manuales de historia, no solo de enseñanza elemental, sino incluso de nivel universitario, ustedes pueden encontrar, recordarán, en el fines del siglo XI, comienzo del siglo XI, lo que se da a llamar la querella de las investiduras. Querella de las investiduras. Sobre eso usted puede plantear muchísimas cuestiones, ¿sí? Empezando por una cuestión elemental. ¿Cuáles fueron los hechos de la querella? ¿No? Pero cuando uno lee las cosas que se escriben acerca de esto, uno se da cuenta que muchos que escriben y que hablan acerca de las querellas de las investiduras ni siquiera entienden lo que es la investidura. Si usted no sabe qué es una investidura, puede hablar de la querella de las investiduras. Y si habla es un cara rota, o es un inconsciente que no se da cuenta ni siquiera de lo que está haciendo. ¿Está claro? Porque si yo al historiador se le pregunto, defina investidura, y no la sabe definir, ¿de qué está hablando? ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué es una investidura? Explíquelo. Veo alumnos que se sonríen y que han padecido esa pregunta de mi parte seguramente. Pero, ¿qué es una investidura? ¿Sí? Si usted no sabe lo que es la institución beneficial y el feudo como desarrollo de la institución beneficial, y no sabe lo que es la investidura, ¿cómo hablar de la querella de las investiduras? O incluso plantear, por ejemplo, ¿por qué se produjo la querella de las investiduras? Usted va a tratar de la causa sin saber de qué se trata. ¿Está claro lo que digo? O el Cabildo Abierto del 22 de mayo, que dice, otro ejemplo que yo dije. Yo los últimos años que daba materias históricas, solía al comienzo, en la introducción, hacer esta pregunta. Ustedes habrán oído hablar del Cabildo Abierto del 22 de mayo, pero ¿qué es un cabildo abierto? ¿Qué eran los cabildos? Mudez total.
¿Qué es un cabildo? ¿Qué eran los cabildos? ¿Qué funciones tenía el cabildo? ¿Quiénes constituían el cabildo? ¿Cuáles eran los funcionarios del cabildo? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué atribuciones tenía cada uno? Hablamos del cabildo abierto el 20 de mayo, pero sabemos lo que es un cabildo. Estoy poniendo cosas elementales, estoy diciendo, ¿no? Pero, siendo elementales como son de una importancia enorme. ¿Está claro? Y es común que, haciendo discursos históricos, se pase por alto esta cosa tan elemental. O sea, se hable de hechos históricos sin tener los conceptos suficientes, adecuados, para saber de lo que se está hablando. Entonces, un primer rigor que tiene que tener un planteo de cuestión es el rigor conceptual. ¿Se ve? Lo segundo es el tipo de cuestión que yo planteo. Cuando planteamos una cuestión, de nuevo dije, el método escolástico ahora nos ayuda. La cuestión no solo tiene que estar planteada en conceptos claros y precisos, que si usted usa una palabra que puede malentenderse, tiene que definir. Bueno, esta palabra la uso así. Cuando hablo de esto y no de otra cosa. ¿Está claro? Si no, no llega a plantear algo preciso. Nunca. Pero además hay otra cosa que pide el método escolástico. Cuando usted plantea una cuestión, es una. No un merengue de cuestiones todas confundidas entre sí. ¿Sí? No varias cosas mezcladas que termina hablando de lo que se le ocurre. La cuestión es una por vez. Y si usted quiere plantear más de una, plantea primero esta, segundo esta, tercero esta, en un orden lógico y en una concatenación ordenada. ¿Se entiende? No cualquier cosa. Entonces, primero planteo esto. Hay cuestiones, como dije, de hecho, básicas, ¿no? Cuestiones fácticas. Usted puede plantear una cuestión de ¿pasó esto o no? Así de simple. ¿Se ve? ¿Existió el sargento Cabral o no? Pongamos por caso. ¿Se entiende? Tiene una cuestión de hecho, una cuestión fáctica. ¿Todas las cuestiones históricas son así? No, de ninguna manera, porque como dije, ya lo di a conocer en la exposición total del método. El historiador no solamente se pregunta si algo pasó, ¿no? Se puede preguntar también por qué pasó o no. Claro, se puede plantear una cuestión ya de causa, ¿no? Una cuestión de fundamento, una cuestión acerca del por qué. Bien. ¿Puede plantear una cuestión acerca de los fines también o no? ¿Para qué fulanito hizo esto? ¿No? Uno se puede preguntar si hubo cabildo abierto el 22 de mayo o no, ¿está claro? Más precisamente se puede preguntar, ¿el cabildo abierto del 22 de mayo fue de hecho, se realizó conforme a lo que exigía la ley o no, por ejemplo? ¿No? ¿Hubo alguna anomalía o fue perfectamente legítimo? Entonces usted ya plantea una cuestión de facto más precisa. Pero también se puede preguntar ¿por qué se convocó el cabildo abierto? Ese por qué es complejísimo a su vez también. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas? Una puede ser la causa alegada, ¿no? Que constará en los documentos. Pues si usted convoca cabildo abierto, tiene que ver, por esta razón se convoca el cabildo abierto. No se convoca cabildo abierto sin motivo. ¿Se entiende? Ahora usted puede plantearse, ¿la causa alegada es la causa real o no? ¿Se entiende? Hay otras causas, a más de la causa alegada. Bien. Y usted se pregunta, ¿para qué? ¿Eh? O sea, ¿con qué fin? En el caso de la historia, una cosa y la otra no son lo mismo. Y no, ¿está claro? Sí puede ser que el fin que persigue algún actor sea la causa que motiva el acontecimiento. ¿Se ve o no? Pero una cosa es preguntarse desde el punto de vista de la explicación de por qué, y otra preguntarse por el fin que perseguía este o aquel al momento de hacer tal o cual cosa, ¿no? Entonces hay cuestiones de causalidad, primero fácticas, después cuestiones de causalidad eficiente, de causalidad
final, ¿no? Hay distintos tipos de cuestiones. Cuestiones generales, cuestiones particulares, cuestiones precisivas. Bien. Las cuestiones también se podrían clasificar materialmente, ¿no? Te puede plantear una cuestión de tal tipo material, o sea, una cuestión acerca de los hechos políticos o jurídico-políticos de mayo de 1810, o como dije hace un rato, acerca de los trasfondos ideológicos. ¿Está claro? Estamos viendo en dos planos materialmente distintos, son dos tipos de contenido histórico. ¿Los dos hacen el hecho histórico o no? Y evidentemente, porque esa gente que actúa tiene un pensamiento o no. Se mueve en un marco jurídico institucional. Entonces usted puede estudiar el acontecimiento en una perspectiva jurídico-política, jurídico-institucional. ¿Se ve? Pero al mismo tiempo tiene un pensamiento acerca de la totalidad de la realidad, acerca de lo político, ¿no? Y ese pensamiento tiene unos determinados orígenes, una determinada formación, unas determinadas características, ¿no? No es lo mismo estudiar el hecho jurídico-político que estudiar el hecho ideológico-político, eso quiere decir, ¿no? Materialmente son tipos de cuestiones distintas. Si usted confunde una cosa y la otra, es que no tiene un análisis del hecho suficiente, ¿no? No lo analiza en sus distintas dimensiones. ¿Se advierte? Uno puede plantearse también si hay algún elemento económico en el hecho, o detrás del hecho, ¿no? O algún interés, para decirlo más en mejor lenguaje, un interés crematístico, ¿sí? Si hay algún negocio involucrado, o de algunos, o de alguien, o no. ¿Está claro? Y hasta dónde eso tiene injerencia en la cuestión, o no. ¿Se ve? En mayo de 1810 suele hablarse como de parte crematísticamente interesada de los mercaderes de Buenos Aires que querían el libre comercio, ¿no es cierto? Pleno. Bien. Eso puede ser parte del hecho. Y hay que ver, es parte fundamental, es parte accesoria. Ahí viene, ven, esa cuestión no llega a dirimirse hasta que llega el juicio, ¿no? Para llegar a hacer un juicio tendré primero que reunir las fuentes, estudiar el proceso histórico, los hechos, con precisión y ver si eso tiene injerencia o no en el desarrollo de los acontecimientos y hasta dónde. ¿Se advierte? Bien. Si yo ya tengo la respuesta de antemano, no hago investigación histórica, ¿no? Si yo pienso de manera económico-materialista que todos los acontecimientos históricos no son más que el resultado de procesos económicos, ¿sí? Ya no tengo cuestión histórica ahí. Ya sé que es así, ¿no? Ya está. Si pasó algo es porque detrás hay un proceso económico, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien. Puse ahí una expresión que quería comentar brevemente, que es la del marco teórico, ¿no? Todo planteo en orden de investigación, planteo una cuestión, tiene que tener un marco teórico, suele decirse. ¿Está claro? Eso, hasta cierto punto, es una obviedad, ¿sí? Siempre y cuando, y es correcto, siempre y cuando marco teórico, ¿qué signifique? Lo que venimos diciendo hasta aquí, ¿no? Te parte de cierto conocimiento histórico previo, siempre. Y parte, ahora viene el problema, parte de cierta visión de la historia. Bueno, eso es inexorable, ¿sí? De cierta visión de la historia parte. Pero si marco teórico quiere decir, o lo encaja en esta visión usual, y entonces su investigación es científica, o no, ahí ya marco teórico es nada más que una excusa para imponer cierta ideología. ¿Está claro lo que dije o no? El marco teórico como seriedad conceptual, rigor desde el cual se plantea la cuestión en relación con los hechos que se van a investigar, todo eso está muy bien, ¿se entiende? Rigor teórico, marco teórico también en cuanto usted presupone cierta metodología que ha de aplicar, por supuesto. Está bien. Pero insisto, si la expresión marco teórico se lleva al plano de imponer cierta metodología que tiene detrás una cierta ideología acerca de lo que es la historia, y que si no es así, entonces la investigación no es científica, eso ya es un abuso. ¿Está claro lo que digo? Cosa que hoy día suele pasar. ¿Está claro? Cuando se habla del marco teórico,
se está apuntando a determinada concepción de lo que es la metodología histórica, que implica una concepción de los hechos históricos, ¿sí? O usted usa un marco teórico que proceda de tal escuela o corriente, o está fuera de la ciencia. Eso lo dije en la primera clase, ¿está claro? O lo enfoca desde la historia económico-social, o no es científico, por ejemplo. Se advierte, para decirlo groseramente. O lo enfoca desde categorías de análisis práctico en sentido marxista, o no es científico. Cuando marco teórico pasa a significar eso, entonces marco teórico es una trampa. ¿Se ve? Una vez que hemos planteado la cuestión, tenemos que ir a las fuentes, buscar las fuentes. Esta es una temática hermosa que daría para un curso, sola ella. Las fuentes del saber histórico. La palabra fuente acá significa lo que siempre, ¿no? Cuando hablamos de conocimiento. Es una metáfora, obviamente, para significar ¿qué cosa? El lugar donde nosotros tenemos que ir a recoger el agua. Es decir, en la fuente bebemos aquello que nos permite vivir, ¿no? En este caso, la inteligencia histórica de qué vive y de los datos acerca del pasado, ¿no? Y las fuentes no son sino los lugares donde tiene que ir a buscar esos datos. ¿Se ve? Vamos a repasar brevemente algunas distinciones sobre las fuentes, ¿no? Una primera es la que se hace entre fuentes formales y fuentes materiales. Esta es muy sencilla de entender y muy importante también. Las fuentes formales están siempre asociadas a la palabra humana, al lenguaje, que es el medio universal y primario de comunicación entre los seres humanos, ¿no? Fíjense ustedes que si nosotros queremos conocer hechos humanos del pasado, como dije en la clase sobre la índole del saber histórico, dependemos de que otros nos los cuenten o no. Y claro, son hechos del pasado humano, ¿o no? Entonces la relación, si no es entre seres humanos, no garantiza que lleguemos a los hechos. ¿Está claro lo que digo? Eso es importante entenderlo porque el histórico es saber interpersonal. ¿Está claro? Como es saber por fe humana, es saber que se juega en la relación entre personas. ¿Y cuál es el medio de comunicación primario entre las personas? Y la palabra. El logos, diría el griego, ¿no? La palabra, que llega de unos a otros, por escrito u oralmente. ¿Está claro? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fuentes formales? De cualquier texto que nos informe acerca del pasado o de cualquier discurso que nos informe acerca del pasado, de cualquier palabra que nos remita al pasado. Para decir, sea transmitida por vía escrita, sea transmitida por vía oral. ¿Se entiende? Fíjense que hay hechos históricos que los conocemos exclusivamente por transmisión oral. O por lo menos en su origen por transmisión oral. Y después se ponen por escrito. Nosotros, como tenemos desde hace unos cuantos siglos, aunque no tantos, la cultura del papel y de la escritura, pensamos que si no está escrito no hay que prestarle crédito, ¿no? Pero la palabra oralmente transmitida es la forma primaria de la palabra, ¿eh? El escrito es una forma secundaria. ¿Se entiende? Por supuesto que esa forma secundaria tiene una importancia enorme para el historiador. ¿Por qué? Y porque la palabra oral, ¿cómo queda? ¿Cómo permanece? En cambio, la palabra escrita tiene un soporte material que la hace transcurrir a través del tiempo, ¿no? Mientras ese soporte se conserve. ¿Está claro? Nosotros no podemos ir a preguntarle al faraón Ramsés II qué pasó en la batalla de Kadesh, pero podemos leer las inscripciones que mandó poner, ¿sí? ¿Está claro?
Pero esa las mandó poner él, ¿está claro? O sea que no es que ganamos ahí en que, porque está escrito, es seguro, ¿no? ¿Se entiende? En cambio, si es oral, no es fiable. No. La estimación de las dos cosas es básicamente la misma, ¿se entiende? Hay que estimar la fiabilidad del testigo y la fiabilidad de su testimonio con los criterios de razonabilidad adecuados, sea el testimonio escrito, sea el testimonio oral, ¿no? Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso, por ejemplo, nos refiere, además de hechos, discursos, ¿sí? A veces largos discursos. Y él lo aclara desde el comienzo. Los discursos no los transcribo literalmente como fueron pronunciados. Claro, imposible. Los griegos no hacían transcripciones taquigráficas de los discursos en la asamblea, ¿me entiendes? Entonces, alguien que lo oyó se acordaba de lo que dijo fulanito. Entonces, o Tucídides mismo lo había oído si era en Atenas, ¿se entiende? Entonces dije, bueno, acá Pericles dijo esto y esto y esto y esto. Bien. Él nos aclara de entrada, he tratado de ser lo más preciso y fiel posible en los discursos, pero no se entienda que fueron pronunciados exactamente con esas palabras que yo pongo, porque claro, tendría que haberse acordado, o los tendría que tener grabados, como hacemos ahora, ¿no? Es imposible, Tucídides pobre no tenía eso, o un registro taquigráfico, que insisto los griegos no hacían, y la otra es la memoria, ¿o no? Y bueno, sí. Pero para eso tienen que tener una memoria entrenada a oír, ¿no? En eso, así como no tenían estos recursos técnicos que tenemos nosotros, el oído de ellos era unido a la memoria mucho más fiel que el nuestro, porque dependían de eso para acordarse de las cosas. Entonces tenían un hábito de memoria auditiva mucho mayor, ¿no? ¿Y qué son las fuentes materiales? Las fuentes formales tienen que ver con la palabra. Entonces, toda clase de documento, toda clase de escrito, toda clase de inscripción. Dije tres cosas distintas, ¿no? Escritos, documentos, inscripciones. Ahora voy a aclarar un poquitito. Todo eso son fuentes o discursos orales que nos refieren los hechos.